Bueno, hoy tenemos, el profesor Eduardo Moreno está por ahí, el profesor Carlos Rodríguez, Hubert, Steven mm, y los de siempre. A mí me gustaría, Guillermo, que hoy si hay alguna intención de leer el texto, que pudiéramos empezar al revés, como empezar por las inquietudes de, ya llevamos cuánto, unos 3 meses, 2 meses, por ahí, No sé. algo así, que preguntaran a ver qué de lo que hemos recorrido, qué piensan, o no sé si es tampoco lo que hemos recorrido que no vale la pena hacer esa digresión. Yo sugeriría lo siguiente, que esperemos a terminar el 16, Bueno, listo. el párrafo 16, porque ahí se cerraría otro grupo y entonces de párrafos, el tercero, Y y ahí antes de abordar la visión de Hegel de la sustancia como sujeto, ahí sí hiciéramos bueno, ese análisis, porque ahorita, por ejemplo, cortar, estamos en la mitad de un problema. sí, tal cual. Estamos en la mitad de un problema, pero lo podemos cortar perfectamente en el 16. Si hoy alcanzáramos hasta el 16, perfecto, y podríamos hacer Estamos en eso. el 13, ¿verdad? Sí, en el 13. Claro, es que el ritmo aquí con Hegel es, pues, No, como pues debe es ser que eso sí lento, no, ¿no? eso no puede ser de otra manera tampoco, sí. Bueno, Sí. yo di una Ahora, diferencia. claro que, perdón, Guillermo, claro que sí es también clave, así sea un paréntesis, que se presenten algunas de esas inquietudes, porque también uno va muy alegre pensando porque, porque todavía faltan 2 o 3 párrafos para cerrar un ciclo, de pronto hay todavía problemas de atrás. También podría hacerse, ¿no? Como un tiempito para eso, no sé. No, Usted, mi consideración tiene que ver con mi propia experiencia, porque, es decir, de qué manera uno alcanza como a hacerse una imagen, una especie como de, pues volvemos al mismo tema de la representación de lo leído. Mi sensación es que uno la hace dependiendo de si ha tenido alguna comprensión, a pesar de que pueda sonar un poco exagerado, de lo que fue la discusión previa. Ese siempre ha sido mi punto de vista para entender algunas cosas de Hegel. Es decir, cada vez que yo vuelvo a leer cosas de Kant, se me ocurre entender más cosas de Hegel. Me parece a mí porque en buena parte la discusión se hace en torno a esa dinámica que hace referencia más a los problemas de cómo es que juzgamos el mundo, de cómo se da el lenguaje en el ser humano, de qué manera se designan ciertos, cómo se usan los verbos incluso, ¿no? Para determinar esto como grande, como ancho, como verde, como me gusta, como no me gusta. Y todas esas determinaciones que produce la conciencia en el lenguaje, pues se asumen en la versión, digamos, de la educación nuestra como si fueran atributos de cosas, de situaciones con objetos del mundo. Y, y cuando comienza el proceso yo en eso he insistido más que al cansancio, que cuando comienza la preocupación de Descartes y la preocupación de caracterizar el yo pienso de Kant, pues se abren una cantidad de temas que uno dice, pero esto ya es el desborde de lo que puede ser el pensamiento humano, que es capaz de detenerse como en el flujo general de todo el proceso del pensamiento y decir, bueno, vamos a intentar poner en orden las determinaciones y ver en qué tanto está comprometida la naturaleza y qué tanto está comprometido el sujeto en esas maneras de juzgar. Entonces, eso me parece clave, porque de alguna manera, si no se entiende con alguna precisión lo que es la subjetividad, va a ser muy difícil que los estudiantes puedan captar los temas de Hegel. Es decir, porque digamos que para poder entender algunos temas,
por ejemplo, la sola certeza sensible, ¿no? El primer párrafo de la certeza sensible a mí me costó mucho trabajo porque cuando habla de que nuestro objeto es la certeza sensible y tal, no podemos hacer más que basarnos en ella y que debemos esquivar y olvidar pensar. Es decir, eso es una cosa muy interesante, a pesar de que ya después de todo uno siente que ese texto es un texto tramposo de Hegel, en el sentido en que está hecho como para lectores estúpidos, ¿no? Que quieren que la certeza sensible es criterio de objetividad, de verdad y de experiencia. Entonces, pero Hay eso... gente así, Guillermo. Hay gente así que dice, no, es que no, en Hay serio, gente así, dice. es que yo lo siento, pero realmente eso se sale del lenguaje, pero yo sé que lo siento y tal. Y es que lo que va a mostrar es que todo lo que siente y lo demás está incluido en el lenguaje. Claro, Y sí, pero por ejemplo, yo esta mañana me puse a recordar algunas de tus expresiones, ¿no? No, es que esto solo funciona dentro del espíritu. Y yo no sé si Steven o el mismo Eduardo o cualquiera de los que están iniciándose, vale, cada vez vale. que dice espíritu miran para el techo, o sea, no, ¿me entiende? Es decir, entonces como que le da un cosquilleo en el cuerpo. ¿Será que sí? ¿Será el alma lo que dice el profesor Guillermo Moreno? Es decir, comienzan a aparecer las Oiga, asociaciones, sí, las asociaciones típicas del modo como se interpreta en lo que puede ser una filosofía tan mundana como es la filosofía de Hegel. claro. Porque No, y lo peor es que eso no solamente pasa entre quienes desconocen a Hegel, sino entre los hegelianos. sí, Tienen una yo me noción, imagino, pues es que, a ver, haga cuentas. ¿Quiénes son los hegelianos? No sé a qué hegelianos te estás refiriendo, pero si son los hegelianos de Bogotá, pues eso sí tiene que ser muy parecido a eso. Pero, es decir, mi percepción es que la mayor dificultad está en deshacerse del tipo de asociaciones que se hacen con una... Yo recuerdo que a mí me da mucha risa observar a toda la gente de la Javeriana que estudiaba en Heidegger. Entonces, cuando decían, vamos a tener que rehacer la pregunta que interroga por el sentido del ser, todo el mundo miraba para el techo, ¿no? O sea, pues hacia el espíritu, ¿no? Hacia el cielo, hacia donde está Dios, porque bueno, ¿quién más es el ser sino Dios, que es el principio motor de toda criatura y creador de todas las cosas? Bueno, pues en esa misma onda yo me imagino a veces que los estudiantes creen que cuando uno habla del espíritu, yo pienso que las meditaciones, las confesiones de San Agustín en la biblioteca de las familias colombianas, si es que lo tienen, debe estar al lado de la fenomenología del espíritu, ¿sí o no? Yo lo pondría como buen bogotano al lado para que se acompañen en la misma fórmula, sí, al lado de las oraciones de Santoto y al lado del misal y al lado de la Biblia y al lado, o sea, Hegel no puede estar al lado del mundo, ¿no? De las cosas mundanas. Bueno, pero esa es una digresión que no sé si da para comentarios generales. O yo por ahora les pido una licencia, pero me disculpan, tengo que ir al baño. Ya que me orino. no, pues entonces hagamos una cosa. No sé, yo siempre he considerado que en esto lo realmente importante son las inquietudes, inquietudes que estas conversaciones suscitan en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, en que lo que decimos nos pone a pensar acerca de algo y aunque de pronto no sea oportuno por una razón o por otra, eh, vale la pena mencionar eso y si evidentemente no es oportuno y hay que posponerlo, se pospone y se
se trabaja después. Normalmente yo digo, pues la pregunta es importante y hay que guardarla para más tarde y bueno, o por el momento no podemos decir nada acá, pero valdría la pena que se mirara tal o cual texto. O finalmente no tengo ni idea y anoto yo porque digo, esto es una cosa muy interesante de la cual no tengo ni idea. Hay una pregunta en el chat que cómo se interviene el problema. El problema ahora es que no estando Guillermo no, no podemos intervenir pues todos para hasta que no venga. Pero bueno, ahí está el chat. Es decir, por ahora está el chat ahí y podemos trabajar con el chat. Está abierto. Mientras viene Guillermo para que abra los micrófonos y, en fin, no creo que es eso, ¿no? Yo realmente de estas cuestiones tecnológicas no sabría cómo el anfitrión maneja eso. Claro que, Guillermo, yo creo que se puede que cada quien simplemente active su micrófono y hable. O sea, no habría Listo, problema. bueno, ahí lo acaba de hacer Carlos, nos ha dado la pauta. Sí, entonces creo que es más fácil Bueno, hablando que escribiendo. Pues primero presentarlos, muchachos, un placer conocerlos. Para mí es un grato en el momento encontrar gente que al igual que uno, que está más joven, poder iniciar, digamos, una experiencia colectiva, una lectura pues, de Hegel. Vengo ya pues cogido ya veo como 4 años y toda una tradición de un grupo de estudios y de lectura quienes hacemos parte de algunos espacios académicos y también estamos alejados de los espacios académicos, sabemos que terminan siendo más enriquecedores que las mismas clases, porque van más allá de presentar un trabajo o simplemente pues, adquirir un título, sino que estamos acá, yo creo que por interés pleno en pensar filosófico, en pensar el pensamiento, en esa búsqueda de pues, la construcción de una tradición de filosofía en nuestro país. Es inevitable, es inevitable uno plantearse, pensarse Hegel sin pensarse presente. Está ahí, lo decía el profesor Guillermo la sesión pasada que los escuchaba y los vi grabados. Hegel coloca ahí, pues con toda esa tradición del pensamiento moderno, el tema de la ontología del presente. Entonces yo siento que estar aquí en el grupo, pues para mí es precisamente pensarnos el presente a partir de Hegel, a partir de la filosofía, y por eso pues como que agradezco. Y en ese mismo orden de ideas, como que pues a mí es lo que siempre me ha llamado la atención y lo decía un poco el profesor Guillermo también en la sesión pasada, el tema de la construcción de la conciencia en Hegel, como la búsqueda también de la centralidad del ser humano. O sea, el hecho de que uno coloque San Agustín y luego coloque Hegel como una especie de malinterpretación de Hegel como un idealista que no se está pensando lo concreto, que no está teniendo la carnalidad del ser humano, su experiencia histórica, y se piensa como si fuera algo que habría que mirar hacia el cielo. Es todo un equívoco, y es un equívoco que me parece que es lo que ustedes están planteando, y por eso lo colocaban desde la aparición del sujeto en la filosofía, y en la tradición oriental, y Hegel me parece a mí que es como que el culmen de ese proceso, y en ese sentido, lejos de mirar hacia el cielo, habría que ver precisamente hacia el baño, como que el otro profesor, precisamente en aquello que nos hace humanos, en aquellas experiencias propiamente materiales, corporales, si se quiere, que están escritas también en el espíritu. Entonces, parece que en el que Hegel hay una especie de antropología del ser humano, como una filosofía, pues como la ontología general de Hegel, no es por el ser, sino por el ser en cuanto a experiencia humana. Es como que lo que tenemos, empezar el diálogo, me parece que está presente en esta línea. Amaro, es que no tenemos buen sonido contigo, entonces está muy difícil que te podamos, si te cambias de sitio o alguna cosa así es con el teléfono, habría que cambiarse de sitio porque no estamos escuchándote
Y claro, te hacemos toda la lucha para entender que estás tratando de reflexionar sobre algunos de los temas que se han planteado, pero medio rollo. Eventualmente podría ser buena idea que en el chat, si no tienes buen sonido, pudieras ir escribiendo lo que estás pensando, si te parece. Si estás en un computador y te es cómodo, porque si estás en el teléfono va a ser un drama. No sé si todos tuvieron la misma sensación, yo estaba oyendo muy entrecortado. Entrecortado. Yo alcancé a entender algunas cosas, pero sí se oye entrecortado, pues esperemos que, que, que mejore el sonido. Y bueno, buscamos. Y yo lo que Sí, no, vuelve a intentarlo. ¿Qué hacemos? ¿Algún comentario de Eduardo? ¿Qué es lo que usted entiende de todo lo que hemos dicho, Eduardo? Uy, buenas tardes, profe. Hoy ¿Cómo van? estamos en clase de examen, hermano. Hoy es examen. Uy, no, pero porque a mí de primera sí yo empiezo por la M. Porque es que el Yo soy de primera de la lista. único que tiene cámara, entonces me queda al frente. Ah, no, yo creo que más que todo es intentar, pues bueno, no sé, creo que hay un montón de dudas, ¿no? Me parece a mí. El sentido de, no sé, de todos los espacios de la conciencia, ¿cierto? Eso que es un poco complejo, o sea, todos los estados de esa conciencia, ¿cierto? Las relaciones que alcanzaron a tener con Kant, ¿cierto? Que uno alcanza a ver por ahí que hay cosas de que son de Kant que de cierta manera se intentan como superar en cierto sentido, ¿cierto? Como alguna vez charlábamos, no sé, creo que Hegel tiene la posibilidad de volver, bueno, la cosa un poco más complicada, ¿no? En el sentido de que mientras con Kant se está pensando toda la parte de la razón, los juicios y demás, ¿cierto? Acá estamos en un nivel diferente y entonces acá es el todo a partir de la historia, a partir de todo el revuelto que hay ahí, ¿sí? Tomar cada parte. Entonces cada una de esas cosas creo que comienza a generar cada vez más conflictos y además de eso pues comienza a hacerse un poco más entendible también, ¿no? No sé, por ejemplo, aparte del espíritu que usted hablaba hace rato, ¿sí? Entonces, que no permanece nunca quieto, sino que está en constante movimiento a través de la historia, pero que hay veces que se supone que siempre debe ir hacia adelante, pero hay veces que parece que retrocediera, ¿sí? Entonces, esas cosas son interesantes y pues no sé, cada vez de que uno vuelve a leer, vuelve a ser como un poco más entendible, pero hay cosas de que siempre se pasan, que uno dice, uff, la cosa es compleja. Entonces, pues que, no sé, creo que hacerlo así paso a paso es mucho más enriquecedor, ¿no? Y obviamente pues a mí me cuesta un poco más porque pues bueno, yo no estoy en el campo de la filosofía todo el tiempo, sino más bien como en el campo de las ciencias y uy, pero eso sirve para reflexionar mucho más la ciencia, obviamente, entender todo ese proceso que sea que realmente siente uno que se lo han usurpado en la universidad, ¿no? O sea, esa parte como que se saltaron y comienza a ser difícil. Pero pues no sé, profe, yo creo que yo voy como en el intentando tomar el ritmo ahí poco a poco y intento, no sé, volver a repasar, volver a leer cosas para seguir intentar entender. Y además, no sé, creo que siempre en las sesiones intento preguntar las cosas que me quedan como complicadas, intento hacer preguntas porque creo que, no sé, creo que siempre es importante solucionar las dudas. Bueno, no sé, Guillermo Moreno, si tú alcanzaste a medio entender algo que dijo Amaru. Entre otras, Amaru, no sé qué será, porque no aparece la cámara, pero bueno, entonces ni idea. ¿De dónde viene Amaru? Y bueno, en fin, ¿qué le gusta? Si nos oye y puede decir, si mejoró el sonido algo, ¿qué filósofos trabaja? O por lo que acaba de decir Eduardo, que trabaja en el mundo en el campo pues de las ciencias y demás, ¿cuál es la formación de Amaru y acerca de eso, como para tener una orientación? ¿Qué pasó? Ya. Ahora sí, ya. ¿Ah? ¿Aló? ¿No? ¿Me escuchan? Sí, a ver. Sí. Bueno, yo llegué porque me encontré en un espacio, pues ahorita con la pandemia, toda esta cuestión del espacio virtual, me encontré con Andrés Acosta en un evento de la Sociedad
hegeliana, los chilenos. Yo creo que ustedes pues, que conocen más aquí la Academia Latinoamericana, que están más vinculados como con estas tradiciones de lectura y pues allá me lo encontré en un seminario. Una chica es una excelente presentación sobre un tema un poco heterodoxo en estas lecturas hegelianas, que es dialectofagía. Dialectofagía en Hegel. O sea, imagínense esa noción, que va por ahí por la lectura de la autoconciencia, la parte de la autoconciencia, pues hay una lectura deleuziana. Y me encontré con la noticia, entonces me dijo, pues que están ustedes acá haciendo unas lecturas y bueno, y todo lo demás. Yo soy de Medellín, tengo 29 años, estudié en la Universidad de Antioquia, sociología, no la terminé por problemas de diferente índole, pero básicamente por los problemas estructurales de la educación y la sociedad desigual que pues, es Colombia. Y ahí entonces me vine para Brasil a estudiar, estoy haciendo filosofía, que es lectura de trabajo, que básicamente es lo que empecé sociología, pero digamos uno empieza antes de la academia profesional con las primeras lecturas. Yo inicié leyendo Descartes. Se puede decir que cuál fue mi entrada a la filosofía, fue el guía, el discurso sobre el método. Y de ahí, pues, digamos que lecturas de Platón, me gusta mucho Platón, y de ahí también, pues, evidentemente, pues, Hegel y toda la tradición del pensamiento crítico. Hice parte de un círculo de lectura, por cierto, ustedes que mencionaron al gran profesor Don Jaramillo, un grupo de lectura con el profesor Jairo Escobar, pues vinculaba los trabajos con el profesor Jairo Escobar. Mi hermano, pero es que no te estamos oyendo bien, de verdad. Yo pensé que se podía medio mejorar tu señal, pero no está fácil. O sea, no sé, se oye como dicen los radioaficionados, tableteada. O sea, se entiende unas cuatro frases, cuatro palabras y luego es muy difícil. Entonces, mira, pues por ahora bienvenido. Cualquier cosa que se te ofrezca, de pronto en la próxima sesión tienes mejor sonido o alguna cosa así. Por ahora, lo que yo percibo es que es un complique. No sé si tienen ustedes todos los demás la misma sensación de que no se escucha correctamente. Sí, sí. Yo tengo ese problema con Amaru, no lo escucho bien, pero las partes que alcancé a captar se me hace muy, muy interesante y como dice Guillermo, bienvenido. Creo que el problema es arreglar el sonido para próxima, hoy mismo, para próxima intervención. Sí, para próxima ocasión. Entonces, pero hay que, por ejemplo, lo que alcancé a captar en la primera intervención que plantea Hegel, se me hace interesante y en gran parte yo estoy de acuerdo con él, solo que habría que mirar la idea del desarrollo mismo de esa idea de un... que tiene que ver con lo que también Guillermo señalaba, un Hegel muy mundano, o sea, muy centrado en el hombre como tal, en un doble sentido, de punto de partida y de punto de llegada. Y eso es bien interesante para tratarlo y de paso, pues, a mí me parece que esa es justamente la noción de espíritu. Tiene que ver con eso. Sí, justamente la noción de espíritu, porque mientras, y eso es clave, mientras no se tenga así sea una preconcepción de lo que es el espíritu, una representación de lo que es el espíritu, es realmente complejo el acercamiento que puedan hacer a Hegel y despedidor ese acercamiento. En vez de acercamiento se puede generar es un rechazo y otras cuestiones, y no se va a entender, sino se va a armar, no se va a entender lo que se pueda, lo que cree uno que se puede entender, y se les va a armar es un zaperoco ahí muy
muy enredado. Entonces sí es bueno hacerse a una primera representación nuestra de espíritu acá para trabajar. Y bueno, ahí seguramente se pondrán de presente diferencias y demás, pero bueno, se trata de trabajar a partir de esa situación. Lo otro es que mejore, evidentemente, el sonido. No sé qué otra cosa. Listo. Oigamos a Carlos a ver qué se le ocurre. ¿Qué es lo que es interesante en Hegel? Profes, buenas tardes. Yo no sé si me escuchan, profe Guillermo Moreno. Hola Camilo. Sí, yo lo escucho bien, sí. Es que antes de seguir en la discusión muy interesante, yo quería hacerles una pregunta también que el profe Guillermo Muñoz mencionaba acerca del ser de Heidegger, que es un ser que es como se parece mucho al Dios cristiano. Yo lo que les quería preguntar es que si en cierto sentido eso no es también un cierto prejuicio para acercarse a la obra de Heidegger, porque por lo menos lo poco que yo he leído de Heidegger, más que todo el segundo Heidegger, yo percibo que el ser de Heidegger cuando uno lo lee no es precisamente Dios, sino digamos en ciertos, pues, no sé, es un ser que se le presentó a los hombres, se le sigue presentando a los hombres, se le sigue desocultando a los hombres, pero no veo que tenga esa noción tan, pues, como tan cargado de toda una tradición cristiana con Dios. Bueno, era una pregunta. Pues a mí me gustaría, ¿verdad?, intervenir, pero tengo un tinto en la estufa y entonces tengo que hacer, a pesar de que suene muy cotidiano, tengo que ir, no a esa que se me seque la olla. Guillermo Moreno, si quieres entrarle primero, ya vengo a resolver la preocupación de Hubert Duque, ¿no? Camilo, él es Camilo. Bueno, se llama Camilo. Listo. Pues, bueno, yo diría breve, a ver, Camilo, con Camilo nos conocemos bien y estas discusiones creo que ya las hemos adelantado en varias oportunidades. Sí, de hecho no se trata de hacer una identificación directa de ese Dios judeocristiano con el ser de Heidegger, el que plantea Heidegger. Pero entre otras cosas, Camilo, yo diría que es incluso como un intento en algunos casos, ¿no? Uno puede ver eso como un intento de Heidegger no sé si hasta cabe la expresión de perfeccionar esa idea, esa misma idea. Es decir, al mismo tiempo que es crítico, por supuesto, pero variable, ¿no? Sabemos que todo lo que se juega en el comienzo del desarrollo de su pensamiento y al final de su vida, más que de su pensamiento, esas oscilaciones que tuvo en esa relación, no solo con el cristianismo en general, sino con el catolicismo en particular. Pero digo yo, independientemente de eso, es como unos intentos de pensar eso de una manera más profunda. Yo tal vez recuerdo, si no estoy mal, Camilo me aclara si no, haberle señalado en alguna oportunidad que el enfoque que él hace, Heidegger, de Nietzsche, precisamente en el texto de Sendas Perdidas, sobre la frase de Nietzsche, Dios ha muerto,
y la manera como termina Heidegger ese artículo es diciendo, una mezcla entre tratar de decir y efectivamente decirlo, que Nietzsche estaría clamando con mayor profundidad por ese Dios, del cual está dando cuenta de su muerte. Entonces yo recuerdo que le señalaba en esa ocasión que ahí lo que estaba pasando era que Heidegger le estaba atribuyendo a Nietzsche su propia experiencia, su propia necesidad, su propio sentir. Entonces, pues es una de esas posibilidades. Es que a lo que yo veo con Heidegger es que hay muchas ambigüedades en muchas cosas, en su vida, en sus posiciones políticas y en sus posiciones filosóficas, que da para unos tipos de interpretación distintos a otros y antagónicos, y que pues se movió siempre en esos vaivenes, pues muy hábilmente, ¿no? Pensaría eso. Pero bueno, eso ya es realmente, Camilo, para otra discusión. Lo interesante es cómo el caso de Hegel es otro, precisamente otro, que es lo que a Heidegger no le gusta de Hegel. Una dirección, dijésemos, precisa en el tratamiento de sus cosas y del propio pensamiento, y entonces eso pareciera ser cerrarse a las preguntas, cerrarse a la pregunta por el ser y demás, pero yo veo que no. Lo que pasa en Hegel es que, por así decir, tuvo sus propias coordenadas de pensamiento, como nos gusta decir a nosotros, y se orientó por ahí, y son magníficas. Es decir, habría que mirar eso más despacio, ¿no? Eso es lo que podría decir por ahora, Camilo, ¿no? Muy en general, porque para no entrar a precisar aspectos así tanto de Heidegger, porque la idea aquí es Hegel, y centrado en Hegel podemos hacer referencias, pero no direccionarnos hacia otro pensador que termine sacándonos de Hegel, ¿no? Diría yo, pues por ahora. Pero, repito, siempre lo más importante son las dudas, las inquietudes, que lo que se dice acá nos suscitan a nosotros. Bueno, yo quisiera, ya que acabo de llegar con tinto en mano, introducir algunos elementos para tratar de pensar mi versión. Cuando yo me refería a la situación con el término espíritu o con el término ser, lo que estaba tratando de llamar la atención es sobre el modo como las personas que recién se inician en los temas de la filosofía o que no han tenido una formación moderna, pues es que la pregunta sería, ¿con qué asocian esas palabras? Es decir, ¿con qué tipo de vínculos y de contextos relacionan esos términos? Lo usual sería, y yo lo decía con cierta sorna, molestando con respecto a Heidegger, que cuando un amigo mío fue estudiante de filosofía de la Javeriana, el profesor Jorge David Sánchez, hablaba sobre Heidegger, pues yo siempre tenía la sensación de que él hacía como una referencia a una estructura trascendental. Es decir, que de alguna manera la pregunta que interroga por el sentido del ser que aparece en Ser y Tiempo fuera como una preocupación de una metafísica más allá de la metafísica misma del lenguaje humano.
como si, es decir, como un retorno a las estructuras de fundamento generadas en la creación divina. Y yo pienso que en buena proporción la gente hace esas asociaciones porque también no tiene de dónde más establecer vínculos. Entonces se convierte en una cosa como si fuera el criterio con el cual el estudiante trata de entender lo que los profesores dicen en un lenguaje técnico. Obviamente no ese es el caso en Heidegger. Heidegger formula Ser y Tiempo como una propuesta frente a la filosofía occidental bajo un proyecto de renovación filosófica, de crisis de la filosofía, bajo el supuesto de que todos los filósofos en general han venido estableciendo respuestas sobre lo que es el lenguaje en términos de la designación ontológica y óntica. Es decir, cómo hablamos de las cosas, cómo nos referimos a ellas. El propósito y el proyecto de la filología y de las clases que debió tomar Heidegger en Alemania, lo que se llama la hermenéutica y los cursos de los seminarios alemanes, pues daban la posibilidad de estudiar sobre todo el lenguaje alemán con una cierta precisión. Tanto que Heidegger, después de haber revisado toda la cultura occidental, considera, y allí habría que ver es qué tipo de proyecciones y implicaciones y de criterios, y sobre todo cuál es la intención de Heidegger al formular que la pregunta por el sentido del ser no ha sido resuelta y que se quedaron cosas por fuera. Si ustedes revisan con algún cuidado, le hace el debate a Aristóteles, le hace el debate a Descartes, le hace el debate a Kant, para tratar de decir que tiene que haber un nuevo lenguaje. No es exactamente lo que yo dije al comienzo, de que fuera una cuestión divina, sino cuál es el lenguaje que se quedó por fuera. Es bien interesante porque Heidegger, al igual que buena parte del idealismo alemán, hace un debate contra el empirismo y el positivismo lógico. Precisamente bajo la intención de intentar caracterizar un tipo de nuevo lenguaje. Incluso Heidegger inventa palabras, a ver si con esas nuevas palabras puede el ser en él, y vuelve a utilizar muchos términos de la filosofía tradicional alemana, como ser ahí, ser en sí, el Dasein, el Einsbildungskraft, que son los términos. Pero cuando uno lo lee, por ejemplo, en los textos más simples de Sendas Perdidas, digo simples en el sentido de cortos, no en una obra completa, uno se da cuenta que es un post-kantiano. Y la época de la imagen del mundo, la pregunta por la técnica, qué significa pensar, todos esos textos tienen un propósito de mostrar las limitaciones del pensamiento occidental, incluyendo todos los filósofos conocidos, en donde él sería el único que haría la propuesta genuina de volver a rehacer las inquietudes que no fueron resueltas y que fueron apresuradas por cuenta de Aristóteles, de Platón, de Descartes, de Kant y de Hegel, para mostrar que la filosofía occidental es un absoluto fracaso. Ese en realidad es el proyecto de Heidegger. Obviamente, si ustedes lo miran con cuidado, en el fondo la crítica es perversa solo en un sentido político, porque el desarrollo de la filosofía que termina en teoría crítica de la sociedad con Marx, que se supone que ya no habría necesidad de seguir haciendo filosofía, sino haciendo política y un trabajo para salir de la enajenación humana, hace que Heidegger considere que ese final que no le gusta, precisamente al no gustarle, estructura una nueva vuelta hacia atrás, hacia los griegos y hacia ciertas formas de designación que le permiten a él descalificar el resultado final que le incomoda, que sería el marxismo. En realidad todo está hecho contra el marxismo y contra toda teoría social que esté interesada en democratizar la vida. Entonces, la pregunta que interroga por el sentido del ser, vista desde la Universidad Nacional, no es la misma
y ni se asocia con lo mismo que cuando usted estudia la Javeriana, es lo que les estoy tratando de hacer ver. Si usted estudia la Pontificia Universidad, pues obviamente la preocupación va a ser la metafísica y va a ser el lenguaje hacia lo sublime y la relación con el más allá, mientras que si usted estudia Heidegger en otra universidad, esa inquietud heideggeriana es un poco más cercana a lo que originalmente pudo ser la obra de Heidegger, que es una obra política y que tiene vínculos con el nacionalsocialismo más cercanos de los que uno se imagina, precisamente por su odio al marxismo, por su manera de percibir como buen cristiano católico que fue desde joven y fue acólito de una iglesia y tal, y muy activo en las huestes de las camisas pardas y organizó persecuciones de judíos y homosexuales en todas partes. Y según Emmanuel Fallé, era un miembro activo de las SS o algo parecido a eso. O sea, no era propiamente el profesor universitario convencional. Y después, cuando vino el juicio de Nuremberg y tal, y le impidieron dictar clase, creo que Hannah Arendt fue la que lo sacó allí y le dio permiso otra vez de volver a hacer el Heidegger de Ser y Tiempo, y muy sencillamente nunca declinó sus ideas políticas en contra de la izquierda, ni es más, es culpable de la expulsión de muchos profesores hegelianos y marxistas no sé si fue en Berlín o en Heisenberg, no me acuerdo en qué universidad, creo que fue en Berlín. O sea, ese es más un asunto, pero no es eso lo que yo quería decir. Me interesa es que cuando usted piensa en el ser, se imagina que está hablando de una cuestión de la temática tradicional y convencional de la Virgen María y sus amigas, las monjas y todos los curas. No, en Heidegger es una preocupación kantiana de cómo se hace la determinación de algo, cómo se juzga algo, y la preocupación de Heidegger, que es bien interesante, ahí sí, es si de verdad todas las respuestas a la pregunta sobre el sentido, o sea, sobre el modo como se determina, son o no completas y razonables y necesarias y responden a la inquietud de la filosofía de resolver problemas. Pero eso mismo puede pasar con Hegel, es lo que yo quería decir. Cuando uno nombra la palabra espíritu, yo no sé qué es lo que asocian los estudiantes cuando habla uno el concepto hacia el espíritu. Entonces, lo que yo me imagino es que la gente piensa en la Virgen María, porque ¿qué otra cosa puede saber sino del espíritu? Si acaso sería, me imagino que piensan en la tríada Padre, Hijo y Espíritu Santo como tesis, antítesis y síntesis, y hacen una confusión la berraca, porque ¿qué más? Eso es lo que puede pasar en la cabeza. Entonces, hay que intentar tratar de mostrar que no tiene nada que ver, que no es ni cerca, y que por pura terminología técnica, Hegel utiliza espíritu como el pensamiento de la cultura de la época. Y ya. Eso que acaba de señalar Guillermo, que es lo que creo que donde debemos ahora reencauzarnos, es precisamente lo que recomendaríamos se hiciera. Es decir, Guillermo señala la gente o los estudiantes que acceden por primera vez a unas clases de Hegel y se ocupan de Hegel, es posible que asocien la noción de espíritu a eso que acaba de señalar Guillermo, y eso es posible, pero eso no quiere decir que el espíritu de Hegel sea lo que están pensando esos muchachos del espíritu. De la misma manera, exacto. Entonces lo que hay que hacer es quitarles esa idea. De la misma manera, entonces podría hacerse con Heidegger. Es posible, y entiendo así la posición de Guillermo, es posible que para muchos, e incluso por la misma terminología de Heidegger y demás, hay más posibilidades en Heidegger de asociar espíritu
ser al Dios sin que lo sea, que en Hegel de asociar espíritu al Espíritu Santo. Hay más posibilidades en Heidegger. Entonces, lo que tiene que hacer el heideggeriano, por así decir, pues es quitarle a los estudiantes y a las personas que piensan esa idea, ¿no? Ahora, si es que se la puede quitar, que ya sería un problema desde el propio Heidegger. En cambio, la posición ya personal que aquí asumo y que es la que quisiéramos desarrollar en estas charlas, es que en Hegel no se trata de eso y que sí es posible desde Hegel mostrarle a la gente que no es el espíritu que ellos están pensando en principio, el espíritu al que alude Hegel. Y eso que pues para mí es absolutamente claro que esa es la noción fundamental de Hegel. Así como en Heidegger es el ser, en Hegel es el espíritu. Pero hay que establecer una clara diferencia y por eso, por eso hace un rato cuando comenzamos dije yo, no, sigamos, pero Guillermo insiste, bueno, pero como que aquí los que estamos en esta charla debiéramos preguntarnos para seguir adelante qué entendemos por espíritu. Porque si no, y lo dijo, que cuando me oía a mí decir que espíritu está pensando bueno, y que estaremos pensando los demás acerca de eso y de pronto es necesario pues que hagamos un alto en el camino y tratemos de aclarar qué entendemos por espíritu en Hegel para saber de qué libro nos estamos ocupando. Es la fenomenología del espíritu, pero no hay espiritistas por ningún lado, no hay y cosas así. Entonces, es para eso, ¿no? Que nos aterricemos. Entonces, no sé, por eso digo yo... Mira, profe, no sé si pueda intervenir ahí. Digamos que esa noción de espíritu... lo que yo, pues bueno, lo que he estudiado con usted, profe, y lo poco que he leído de Hegel, pues que no ha sido uno de los filósofos que yo he seguido como a profundidad, aunque sí y no, es que yo entiendo que la noción de espíritu, el espíritu es lo que han desarrollado los hombres, por medio de la historia. Pero yo tengo un problema ahí, o sea, y es que en ese sentido también me parece también, digamos, tan excluyente como lo podría hacer Heidegger, pues obviamente no a ese nivel, y es que ese espíritu únicamente se le presentó a Occidente, o sea, que solo ese espíritu se encarna en Occidente, y es Occidente el que de una u otra manera es el encargado de llevar el legado de ese espíritu. Y entonces, en ese sentido, pues lo que yo entiendo es que se vuelve excluyente con los demás. Y pues en ese sentido, la historia de un pueblo viene siendo la historia del pueblo occidental. Y creo que una vez le hacía la pregunta, profe, y que eso me parece que se parece mucho al cristianismo. Porque el cristianismo va a decir... Cristo se le reveló a los hombres y pues va a ser todos los pueblos que no son cristianos, cuando los demás pueblos se vuelvan cristianos, van a, digamos, a poderse desarrollar en la historia de la humanidad. Entonces, lo que yo entiendo por espíritu, uniendo lo filosófico con lo teológico, por decirlo así, yo entiendo esa noción de que, claro, el espíritu en Occidente se le hizo, digamos, histórico y se le volvió concreto por medio del desarrollo que ha tenido el espíritu en la historia y que la finalidad va a ser que todos los hombres seamos libres, pero yo veo que esa libertad se vuelve muy excluyente. Además, pues bueno, que es la libertad de la razón entendida. Bueno, me atrevo a hacer esta hipótesis de lectura que yo tengo de Hegel, y es que es la razón mediadora lógica. Una razón que vuelve lógico el mundo. Con esa lógica negativa, ¿no? Pero es lógico. Bueno, era esa pequeña intervención. Pues sí, bueno, pero... Ni tan pequeña, ni tan fácil de abordar tampoco. Pero bueno, pero yo quisiera decir algo ahí.
es, claro, no es que el espíritu es lo que han hecho los hombres, no es otra cosa. Eso sí es claro, el espíritu es la praxis humana. Y esa praxis, ¿y cuál praxis humana? Es la de Occidente. Y no solamente es excluyente, es imponente. ¿Sí? De la misma manera que la democracia y la libertad. Se la inventó Occidente y se la impuso al mundo, y el capitalismo, y se lo impuso al mundo. Es que la filosofía no es, como dijéramos, no es, eso es un cuento ahora, pues, moderno, pues, no sé, de querer que todo funcione como uno quiera. Y no es como uno quiere, es como han sido las cosas, ¿no? Entonces, para bien o para mal, ese espíritu se lo inventaron los griegos, como se inventaron la filosofía los griegos, como se inventaron el problema de la libertad los griegos. Exactamente es igual. Y eso no, ¿qué es excluyente? La respuesta es no, excluyente no, es incluyente pero avasallante, incluyente en el peor sentido, ¿sí? No excluye, incluye, como el capitalismo. El capitalismo no excluye, salvo que como en algunos teóricos del capitalismo que llaman algunos países, son países no viables, olvidémonos de ellos, punto. O sea, que ni siquiera como consumidores del capitalismo los tienen en cuenta. Pero el capitalismo quiere absolutamente llegar a todo lado y incluir dominando. Eso, pero es que esa es la historia del mundo. Otro está pensando en otro mundo, en otro mundo que no ha sido. Eso es Heráclito. Okay. Eso es la voluntad de poder, eso es la voluntad ciega de Schopenhauer, es la misma vaina. Lo que pasa es que aquí les dice maestros, eso es lo que han hecho los hombres. La gran diferencia con Hegel frente a esta gente que propone principios absolutamente metafísico para explicar eso, Hegel está diciendo, eso es lo que han hecho los hombres en la historia. Profe, una pregunta pequeñita, profe, una pregunta. ¿Eso mismo no sería lo que le critica, digamos, completamente praxis? O sea, que el ser, pues bueno, lo que yo entiendo, digamos, la famosa diferencia ontológica de Heidegger, de que lo que se ha hecho con la historia de Occidente es una historia de los entes, y en ese sentido un dominio de los entes, y eso, digamos, y ese dominio de los entes también es, obviamente, es la imposición de una manera de pensar el mundo que ha sido la dominación de los entes. En ese sentido, ¿no sería el espíritu hegeliano? Sí, en parte, en gran parte lo puede ser, pero es que, de nuevo digo yo, pero es que el asunto es así. ¿Sí? Pero se podría pensar de otra manera. ¿Ah? O sea, yo creo que lo que quería Heidegger es que también se puede pensar de otra manera. Bueno, se me ocurre decir a mí, ¿no, profe? Que digamos, se podría pensar de otra manera. O sea, es así. Esa es la propuesta exactamente de Heidegger, para quitarse de encima a Hegel y a Marx, fundamentalmente. Sí, porque es que también en ellos, y pues, porque también algo que yo he leído es que, digamos, claro, no sé si es por el siglo el que también se está viviendo todo eso, y es la idea de naturaleza que tiene Hegel. O sea, ¿por qué no hacemos una cosa? Bueno. Ya no digo más. A ver, lo siguiente, seguimos con el prólogo, que ahí van saliendo esas ideas de Hegel y ahí se pueden ir discutiendo y colocando, porque entonces se nos vuelve una discusión muy general sin ir precisando las cosas. Muchas de estas cosas, por ejemplo, de nuevo, la noción de espíritu es lo que estamos trabajando en este momento en el prólogo. Y Hegel está diciendo, es incipiente, aparece su concepto. Entonces, como que el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es tratar de apropiarnos de la terminología, de los contenidos y demás. Y ahí sí discutir con Hegel. Por ejemplo, Camilo sabe que yo acudo a Hegel es para al final plantear lo contrario.
lo contrario de Hegel, pero no puedo dejar de lado a Hegel para hacer esos planteamientos, o si no se convierte uno en Cioran, cosas así por el estilo. Entonces, es que a Hegel hay que leerlo, es decir, sentarse y leer párrafo por párrafo, eso obliga a ese tipo de trabajo. Solo cuando se ha hecho ese tipo de trabajo ya se puede discutir sobre él. Es muy un agujero negro en ese sentido que tiene que trabajar uno ahí y después mirar a ver cómo se libera. Muchos caen en ese agujero y ahí se pierden, ¿no? Se vuelven hegelianos. Bueno, No lo sé. ahora sí, Carlos, hágale, a ver, ¿qué opinión te merece lo que se ha conversado y lo que se ha discutido hoy? Pues mira, yo he estado escuchando a todos y quisiera volver otra vez a donde Amaru arrancó de alguna manera, porque Amaru citaba y decía, mire, y el profesor Guillermo dice que colocan pues la suma teológica al lado de la fenomenología del espíritu, cosas por el estilo. Y una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención en Hegel es que, digamos, pensar un poco en esas posiciones del pensamiento, en los niveles del pensamiento, en las figuras de la conciencia, le permiten a uno tratar de entender históricamente por qué los sujetos piensan como piensan en un determinado momento. Y por qué también, de alguna manera, históricamente podríamos imaginar dónde quedamos y dónde queda, ¿no? Es decir, tratar de entender por qué hoy la gente puede pensar que la fenomenología del espíritu puede estar al lado de un libro religioso, pues tiene que ver es con la explicación que podemos hacer de la historia y del proceso de América. Y Hegel es un camino que es fundamental para poder entender esas vainas. Y también para entender un poco lo que estaba diciendo hace un momento Camilo, y es, bueno, hay un discurso contemporáneo dedicado a imaginar que las otras voces deben hablar y tal, eso es la posmodernidad, puesta ahí en la totalidad como si todo fuera igualmente válido, sin tener en cuenta el proceso de la praxis. Y creo que Hegel es una buena vacuna para tratar de evitarse los extremos y tratar de mirar el proceso, como diría Guillermo Muñoz Moreno hace un momento, es decir, el espíritu, si es la praxis humana, pues miremos esa vaina efectivamente cómo se da y cómo se construye. Y en eso Hegel es siempre una máquina que le evita a uno por lo menos estar haciendo tanto pivote por un lado y otro. Y creo que ese llamado de atención sobre la historia y el proceso histórico y cómo se va amarrando por razones de necesidad una cosa con la otra, y cómo nos pone, y cómo de alguna manera, a pesar de que el espíritu ha llegado a un nivel, aparecen las otras figuras de la conciencia presentes ahí y saltan cada rato, ¿no? Es decir, cada rato nos dicen, oiga, yo estoy acá todavía, aunque ya sean anacrónicas con respecto al desarrollo del espíritu de la época. Y creo que eso es lo que podría ser más interesante, o por lo menos desde lo que yo hago y que utilizo a Hegel de alguna manera, si es que lo logro utilizar, que todavía no estoy seguro de eso. Pero el intento mío es tratar de mirar cómo están las figuras, el orden de esas figuras y cómo nosotros aparecemos ahí en un momento u otro, y cómo el país, de alguna manera, eso nos sirve para pensar la época contemporánea. Si Hegel no sirve para pensar la época contemporánea, ningún autor lo serviría. Creo que es una herramienta extraordinariamente interesante para poder pensar nuestra época y para entender eso. Y claro, una de las cosas que siempre está ahí es la idea de la ciencia, y la idea de que la ciencia no es las físico-matemáticas solamente, sino que la palabra, la noción de ciencia en Hegel es mucho más complicada que la físico-matemática. Creo que eso es lo que yo diría inicialmente. Bueno, pero es que quedamos jodidos con el asunto del ser y del espíritu. Yo diría tal vez que en la versión que hizo Camilo ahora, que es Hubert Duque, aquí es lo que yo leo. Pues en primer lugar el tema de la relación entre la teología y la filosofía. Yo en realidad me resiento cuando hacen esos vínculos, porque es que a menos que me digan, bueno, en Hegel la religión es una cosa muy importante, entre otras, porque el pensamiento humano pudo elaborar un principio unificador, y desde ese principio unificador pues se organizan bajo el criterio de la subjetividad, porque no es pues la aceptación
digamos, provinciana de la existencia de Dios y yo como criatura, sino la importancia, por lo menos, del protestantismo cuando decide que Jesús es amor y que unifica a la comunidad a través de sus normas o de sus reglas morales o de sus reglas de conducta. Yo no quisiera extenderme, pero me parece que precisamente tanto Heidegger como Hegel fueron educados como curas protestantes. Sí, ellos fue a un colegio, a la universidad en donde se educaban era para ser pastores de la iglesia protestante y no a la universidad laica en la que ustedes están acostumbrados a ir, aunque es más católica que la protestante, o sea, más irracional que la protestante. Pero allí ellos tuvieron la ocasión de adentrarse en los temas de la teología, pero todos ellos, con un sentido ya de hacer filosofía, mostraron la importancia de la religión en la capacidad unificadora de lo religioso, porque es un pensamiento muy refinado. Es decir, entre la religión católica, no, entre la religión protestante más bien, y el empirismo, pues el nivel de desarrollo de la conciencia es mucho mayor en términos de las posibilidades de unificación y de control de principios de la conciencia que los que puede dar la aceptación servil de un cristiano que considera que todo lo que vive y todo lo que le sucede depende de lo que Dios designa. Muy al contrario, el protestante tiene una cierta autonomía y al tenerla puede, y por eso es muy interesante la noción de principio en Kant, porque es un motor que proviene muy seguramente de elementos cristianos, con los cuales la subjetividad genera las posibilidades de la designación del mundo tal y como la subjetividad lo considere. Y eso abre posibilidades para las relaciones de los hombres y para la creación de la historia de ese mismo pensamiento y de los vínculos que tiene el hombre con la naturaleza, es decir, una antropología filosófica que se origina con Kant. Pero eso no se va a poder hacer con la teología católica, apostólica y romana. Eso no, ahí no están las bases para una antropología filosófica, al contrario, para una teología absolutamente, digamos, radical. No es lo mismo ser educado en el protestantismo que ser educado en la religión cristiana católica. Eso, por ejemplo, hace que tanto Heidegger como Hegel consideren central los temas de la existencia de Dios, pero no como un objeto como lo podrían hacer en la tradición cristiana católica, sino como un objeto del pensamiento. Y cuando ya un objeto del pensamiento es objeto de la conciencia, pues tiene otras características. Se puede hacer la historia de ese pensamiento, se puede hacer las discusiones de ese pensamiento, las temáticas de ese pensamiento, pero no para legitimar la existencia de Dios, sino para mostrar cómo los hombres han creado ese objeto como un objeto unificador. Eso podría yo decir. Aló, podría hacer una acotación ahí con lo que han dicho. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No, usted le va a tocar quedarse, no va a poder dormir con la crisis que de no poder decir, porque a mí me pasa así, cuando no puedo hablar, después me sueño en el debate. No se oye nada, mi hermano. Nada es nada. Bueno. Es que puede escribir porque es que no se escucha bien. Sí, se oye por allá como si estuviera entre un hueco. Bueno, comentario final, Guillermo, ya estamos a la hora y media ya. Increíble cómo me pasa el tiempo. A ver, no, yo lo que sugeriría de nuevo es que volvamos al texto, sí. Volvamos al texto, es la idea, porque si no, esto se vuelve el discurso infinito. Sí, claro. Sobre de todo y de nada, porque no podemos agotar precisamente todo, y entonces es el yo creo, el yo pienso, etcétera, que es lo que Hegel dice que no hay que hacer, ¿cierto? Tal cual, sí.
lo que precisamente hay es que establecer relaciones de necesidad, de salir. Es que es lo curioso, tal vez lo decíamos en la pasada ocasión, no sé, uno puede manejar, en este mundo de la filosofía hay mucha representación y el esfuerzo de Hegel es no. Las representaciones no son solo de las vacas y de lo que yo capto con los sentidos. Las representaciones ahora más graves y más problemáticas son de las mismas ideas, de todas esas nociones que yo tengo representación de la justicia, de un montón de cosas, y son consideraciones fijas que están ahí porque se usan, porque funcionan y demás, pero no se establecen las conexiones. Y si algo enseña Hegel es precisamente a acabar con ese pimponeo de un lado para otro en el mundo de las ideas. Tal cual. Bueno, ¿algún otro comentario de Eduardo, de Steven? Yo pienso que ojalá haya sido interesante en el sentido de pedagógico que llaman ahora, de que no se hagan asociaciones con lo que no es, porque si no, entonces estamos ahí botando corrientes sin mucha razón de ser. Steven. Steven está... A ver, Steven, ¿qué piensa de todo lo dicho? ¿Me escuchas? Sí, claro. Bueno, profe, pues, ¿qué puedo comentar? Pues con respecto a lo que dice el profe, de si estamos haciendo vínculos adecuados o no. Yo por ahí, paralelamente también a la lectura de la fenomenología que estamos haciendo, estoy leyendo por ahí Dialéctica de lo Concreto, de Karel Kosick. Ya. Y pues, bueno, no sé, se me hace a mí que como que el objetivo de Karel Kosick en Dialéctica de lo Concreto es, no sé si es una afirmación adecuada, como replantear el problema que está planteando Hegel, ¿no? De que evidentemente el hombre como que ha estado en constante contacto con las cosas en sí y no se ha dado cuenta, no comprende como la totalidad de las cosas, ¿no? Pues más o menos como eso, yo sí le veo como mucho vínculo a Hegel con Karel Kosick en su Dialéctica de lo Concreto. No sé qué opinión le merece ese texto, profesores. Y lo que es interesante es que hasta donde yo recuerdo, creo que Kosick estuvo en los cursos de Heidegger en Alemania. Yo no estoy muy seguro, Guillermo Moreno, pero bueno, pero es que la discusión filosófica no, tampoco es que sea tan distinta en todos los autores, ¿no? Ahora, yo lo que me sospecho es que una buena parte de ese tema viene de las relaciones posibles como estudiante en la Universidad Europea, pero fundamentalmente con sus lecturas de Marx, ¿no? De qué es lo concreto, ¿no? Lo concreto es la síntesis de lo diverso, unidad de simples representaciones. Y él arranca, si no recuerdo mal, Kosick, hablando sobre los momentos iniciales de ese proceso, ¿no? De cómo se llega a lo concreto, ¿no? Sí, él arranca diciendo como que el objetivo de la filosofía es como comprender la cosa, pero para comprender la cosa se tiene que dar un rodeo, y en ese rodeo como que se ha extraviado uno en el camino para el momento de comprender qué es lo que se está intentando estudiar, ¿no? Entonces como que lo que plantea es volver a retroceder en todo ese largo camino que se ha dado para darse cuenta qué trayecto se ha recorrido para comprender la cosa, es lo que habla Kosick. Ahora, yo pienso que una de las distinciones que tendríamos que imaginar es la que produce Rafael Gutiérrez Girardot a la pregunta de los colegas estudiantes de la Nacional cuando les dice que cuál es la relación entre Hegel y Marx, ¿no? No sé si tú recuerdas, y ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, los estudiantes con la formación de la época consideran que lo que hace Marx es poner a Hegel al revés y que simplemente utiliza el método dialéctico y no sé qué y tal.
Bueno, pues no se imaginan la andanada que le pega Rafael Gutiérrez Girardot a los dos compañeros estudiantes que estaban ahí. Tanto que los obligó a no volver a la reunión. Y les decía, mire, en realidad la fenomenología es una discusión sobre la historia, si se quiere, de las estructuras más, digamos, organizadas del pensamiento. No tiene que ver con el proceso histórico objetivo directamente, no es ese el proyecto de Hegel. El propósito es estudiar la ciencia de la experiencia de la conciencia, y eso no tiene que ver, entre otras, con los límites o las periodizaciones caracterizadas por barbarismo salvaje, salvajismo, barbarie y civilización, ni los modos de producción, ni las economías de este periodo o aquel, que va a ser el objeto de Marx. En Hegel no hay ese propósito y quiere discutir sobre la historia de las determinaciones organizadas como figuras de la conciencia. Es decir, más es una historia del pensamiento, una historia de las discusiones sobre la objetividad, que una historia sobre la objetividad ahora entendida en los términos de Marx, ¿no? Eso se me ocurriría a mí. Entonces, yo no sabría, habría que mirar, y ahí en eso tiene razón Guillermo Moreno, porque es decir, pimponear entre Cauchy y Hegel, mediados por Marx y por Heidegger, pues no va a ser nada fácil, porque habría que mirar de qué manera se puede entender esa transición entre lo uno y lo otro. Yo esperaría más que pudiéramos, y por eso mi sensación de hoy de tratar de molestar con la noción de ser y la noción de espíritu, habida cuenta que yo podía estar imaginándome lo que ustedes pensaban que era el espíritu, ¿no? Entonces, para vacunar esa situación, por eso me atreví a intervenir y a molestar con ese tema. Profesor Guillermo Moreno, tema final. No sé, pues que se leyera un párrafo donde íbamos, aunque sea para hacerle justicia al texto y al título, y que se lea y que lo dejemos leído. Bueno, no, léaselo a ver, Guillermo. A ver, ¿cuál sería? Pues sería el 13 de nuevo, porque sí, ahí estábamos en la sesión pasada, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Y que se tenga presente y que en la próxima sesión... Ahora, lo que diría yo es que todos deberíamos ya tener el leído prólogo completo. El texto completo, el prólogo leído o incluso escuchado. Guillermo, ya encontramos la lectura en internet del prólogo, ¿no? Claro, el tipo lee eso en una hora, todo el prólogo, ¿no? Sí. Pero bueno, digo yo que... Gracias por el envío, chévere. Digo que y fuéramos pensando, yo de nuevo les sugeriría que por lo menos hasta el párrafo 16 debería estar todo leído y releído para empezar del 17 en adelante, porque yo he pensado, con Hegel hasta ahora vamos en lo plano, haciendo y ahorita empieza la montaña, del 17 para arriba empieza a subir. Aquí es rodadito. Lo plano, o sea, sí. Sí, plano. Del 17 para arriba empiezan premios de montaña de primera categoría y fuera de categoría en relación con el texto. Pues para los que les gusta el ciclismo. Entonces, leer esa parte plana hasta el 16 y tener las inquietudes en relación con lo que se diga en ese texto, para discutirlas en las próximas sesiones y seguir leyendo. Listo. Entonces, vuelvo y leo, sí, el párrafo 13 y dejémoslo ahí leído y que quede sonando pues en la memoria. Mientras que, de una parte, la primera manifestación del mundo nuevo no es más que el todo velado en su simplicidad,
o su fundamento universal, tenemos que, por el contrario, la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia anterior. La conciencia echa de menos en la nueva figura que se manifiesta la expansión y la especificación del contenido. Y aún echa más de menos el desarrollo completo de la forma que permite determinar con seguridad las diferencias y ordenarlas en sus relaciones fijas. Sin este desarrollo completo, la ciencia carece de inteligibilidad universal y presenta la apariencia de ser solamente patrimonio esotérico de unos cuantos. Patrimonio esotérico porque por el momento existe solamente en su concepto o en su interior, y de unos cuantos porque su manifestación no desplegada hace de su ser allí algo singular. Solo lo que se determina de un modo perfecto es a un tiempo exotérico, concebible y susceptible de ser aprendido y de llegar a convertirse en patrimonio de todos. La forma inteligible de la ciencia es el camino hacia ella asequible a todos e igual para todos. Y el llegar al saber racional a través del entendimiento es la justa exigencia de la conciencia que accede a la ciencia, pues el entendimiento es el pensamiento, el puro yo en general, y lo inteligible es lo que es lo ya conocido y lo común a la ciencia y a la conciencia no científica, por medio de lo cual puede ésta pasar de un modo inmediato a aquella. Entonces, que quede eso sonando, ¿no? Ahí y se quede pensando para la próxima sesión. Bueno, listo. Nos vemos entonces en 8 días. Hicimos el tiempo correcto, 1 hora y media perfectas. Estuvo muy entretenida la sesión, a pesar de que no trabajamos el texto. Y espero que nos veamos entonces en 8 días. En unas horas, si no estoy muy atareado, porque estoy aquí escaneando fotos del material antiguo de Suacha, y eso es eterno. Son 70.000 fotos, entonces tengo trabajo como para unos 2 años aquí. Ojalá la pandemia me dure más, porque me tiene aquí sentado haciendo el trabajo. Sí, mucho tener. Y si claro, no se le agrega más material. No, es que lo interesante de toda la experiencia es que yo hice fotos y como no tenía el dinero para poderlas pasar al digital, pues se fueron acumulando y se fueron acumulando hasta que terminé con fotos que nunca había visto, ¿no? O sea, se revelaban y se metían en los sobres y se guardaban y se guardaban y se fueron acumulando. Y cuando ya se acumularon en exceso, pues se pasaron los años y hasta ahora volvemos sobre la memoria del proceso de los años 70 hasta 90, por ahí, 95, cuando empezaron a aparecer las digitales. Que esas sí se pueden ver. ¿Cuántas calcula que dice que tiene? Son 70.000, yo sé. 70.000 fotos. Claro. Ahora, ahí hay mucho mugre, ¿no? Hay cosas que yo no era buen fotógrafo, entonces tampoco salían perfectas, ni mucho menos. Pero bueno, esa es la reserva de la historia de los dibujos indígenas en el altiplano cundiboyacense. Entonces es un buen material que eventualmente a futuro puede servirle a mucha gente. Listo, muchachos, chao. Listo, Guillermo, gracias. Un placer. Gracias a todos. ¿Usted pasen buena tarde, chao, chao. miércoles tiene curso con los de la distrital o no? Chao, un abrazo, muchas gracias. Nos vemos. Chao. No, el próximo miércoles no. Oiga, Amaru, y arregle ese micrófono, hermano, porque ¿qué más? Amaru, sí. En 15 días, el próximo miércoles, no, el otro miércoles. Listo, me avisas, vale, chao, chao. Listo. Bueno, chao, chao. A todos, chao. Chao, profes.